Este viernes se cumplieron 34 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, el pacto que acabó con 12 años de guerra civil. La fecha llega una vez más sin actos conmemorativos oficiales porque el gobierno actual ya no lo reconoce, ni los asume como parte de la historia democrática de El Salvador. La guerra fue una farsa. Mataron más de 75,000 personas entre los dos bandos, incluyendo los 1,000 aquí del Mozote, y fue una farsa, como los acuerdos de paz. ¡Ay! Está mancillando los acuerdos de paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? Fueron firmados el 16 de enero de 1992. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó el pueblo salvadoreño? ¿Tuvimos seguridad? Ese es un discurso de Bukele el 17 de noviembre de 2020, frente a víctimas y sobrevivientes de una masacre de civiles ocurrida en diciembre de 1981, la masacre del Mozote. Desde sus primeros meses en el gobierno, Bukele deslegitima los acuerdos. Lo hace cada vez que publicita los logros de su administración, como la reducción de homicidios. Los acuerdos de paz no prometieron una democracia inmediata. Fueron el primer gran intento de reorganizar un país por la vía pacífica tras la guerra civil. Hubo avances y retrocesos, y es cuando más cerca hemos estado de una verdadera independencia de poderes. Era un equilibrio imperfecto, que se rompió con la llegada de Bukele al poder. Comenzó con las medidas de cuarentena por la pandemia y se agravó en mayo de 2021, cuando Bukele, por medio de sus diputados, tomó control de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Desde entonces, la utopía de los acuerdos se perdió por completo. Soy Graciela Barrera. Es 17 de enero. Hoy en el resumen, Acuerdo de Paz, el camino roto. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Los acuerdos de paz marcaron un antes y un después en la historia salvadoreña. Permitieron que libertades mínimas como organizarse, protestar, disentir o expresar opiniones políticas contrarias al oficialismo no significaran represión, censura o captura. El 16 de enero de 1992 no desaparecieron los conflictos ni los abusos, pero El Salvador dio los primeros pasos para intentar vivir en democracia. Los acuerdos lograron que el ejército dejara de ocupar un papel central en la política salvadoreña. Se disolvieron los cuerpos policiales ligados al ejército, que durante años operaron bajo la lógica de identificar enemigos y actuar contra ellos. Según Naciones Unidas, entre 1980 y 1992 hubo más de 22,000 denuncias de abuso contra opositores políticos. Según Naciones Unidas, entre 1980 y 1992 hubo más de 22,000 denuncias de abusos contra opositores políticos, sindicatos, comunidades campesinas y población civil. Más del 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, 25% a desapariciones forzadas y el 20% alegaban torturas, según el informe de la Comisión de la Verdad. Los acuerdos de paz le dieron un respiro a El Salvador. El fin de la guerra otorgó al país una inédita sensación de paz. Pero llegar a ese pacto no fue fácil, en un país acostumbrado a resolver sus diferencias con balas y bombas. Hablamos con el historiador salvadoreño Héctor Lindo y nos explicó sobre la antesala a esos acuerdos. El camino hacia los acuerdos de paz fue muy largo. Hay que recordar que desde que empezó el conflicto armado, con la llamada ofensiva final en enero de 1981,
hubo múltiples iniciativas, tanto locales como de la comunidad internacional, para promover un diálogo y una solución negociada a la profunda crisis salvadoreña. Estas iniciativas desde el principio tropezaron con grandes obstáculos, tanto en Estados Unidos como en la derecha salvadoreña, es decir, los dos actores más importantes del lado de la derecha se oponían rotundamente a soluciones negociadas a la crisis. Eventualmente, muchos actores internacionales participaron de una manera u otra en todos los años 80 en la búsqueda a una solución negociada de nuestro conflicto. Tras la llegada de Alfredo Cristiani a la presidencia en 1989, los diálogos con la Comandancia General del FMLN comenzaron a tomar forma. También influenciado por el cambio de gobierno en Estados Unidos, que empujó a ambas partes a buscar una salida política. Y así se llegó a la firma en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México. Con los acuerdos de paz nació la Policía Nacional Civil, con la idea de que ésta iba a controlar la seguridad pública sin recurrir a la Fuerza Armada. También se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pensada como una institución que protegería a las personas después de décadas de atropellos. Sería la encargada de registrar, investigar y hacer públicos los abusos del Estado, incluso cuando el responsable fuera el mismo gobierno. Sobre ello hablamos con el abogado constitucionalista Daniel Olmedo. El proceso democrático iniciado con la Constitución de 1983 y los acuerdos de paz del 92 fue eso, un proceso. No existía una democracia en un Estado de Derecho plenos, pero habían avances, aunque lentos, hacia esa dirección. Eso fue lo valioso de los 29 años que hubo entre 1992 y 2021. Pero los acuerdos dejaron de ser el horizonte muy pronto con el aumento de la violencia de las pandillas. Los gobiernos de Arena y del FMLN decidieron devolverle al ejército su protagonismo histórico en tareas de seguridad pública, como ocurrió con los planes Mano Dura. A partir de 2009, con el FMLN, se aprobaron decretos que permitían el uso del ejército para hacer patrullajes y registros sin acompañamiento de la policía. En paralelo, la manera poco transparente de gobernar hizo parecer que los acuerdos en realidad beneficiaban únicamente a la clase política. Tanto Arena como el FMLN y el resto de partidos comenzaron a repartirse las instituciones clave como la Fiscalía y el sistema judicial a través de procesos poco claros. Los acuerdos mandaban a los partidos a negociar. El problema es que comenzaron a hacerlo sin rendir cuentas, de espalda a la gente. Daniel Olmedo habla de esa etapa y cómo la Sala de lo Constitucional, asumiendo su rol de contrapeso, intentó frenar los abusos. Es cierto que las instituciones se repartían entre partidos, pero si recordamos, la Sala de lo Constitucional del 2009 al 2018 impulsó mayores niveles de independencia al ordenar la destitución y nueva elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Esa sala destituyó, por ejemplo, al ex general David Munguía Payés, cuando el expresidente Mauricio Funes lo nombró como ministro de Seguridad. La Constitución establece que dicho cargo debe ser ocupado por un civil. A pesar de la crisis institucional que se desató con la decisión, la tensión entre poderes era un signo de que aún había contrapesos. Cuando Bukele llegó a la presidencia en 2019, también se encontró con nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional que trabajaban bajo esa misma lógica. Por ejemplo, le pusieron freno por irrumpir en la asamblea con militares el 9 de febrero de 2020. El exfiscal general Raúl Melara abrió investigaciones por corrupción en su gobierno. Ese equilibrio imperfecto acabó más adelante cuando Nuevas Ideas, el partido de Bukele, tomó posesión en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021. Ese día destituyeron a los magistrados de la Sala y al fiscal Melara. Daniel Olmedo explica qué significó ese momento. Pero esa evolución terminó el 1 de mayo del 2021, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ahí se marcó el paso de una institucionalidad imperfecta, donde las instituciones se repartían entre los partidos, a una institucionalidad donde ya no se reparten nada, porque todo el poder está concentrado en un solo hombre. Casi 5 años después, Bukele contó su versión de cómo cooptó el Estado a la fuerza cuando visitó Costa Rica, un evento del que les hablaremos más adelante. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea.
en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etc. En dicho evento, tampoco dijo que en las elecciones de febrero de 2021, Nuevas Ideas ganó porque las pandillas coaccionaron a comunidades enteras para votar a su favor. Ahora, 34 años después de los acuerdos de paz, El Salvador ha vuelto a un punto que se suponía superado. Soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice derechos. Por primera vez, El Salvador amaneció bajo régimen de excepción para frenar la ola de violencia y el accionar de estructuras criminales. Esto luego que se reportaran más de 60 asesinatos el sábado 26 de marzo. Y fue en esa misma noche que el presidente Nayib Bukele solicitó mediante un tuit a la Asamblea Legislativa decretarlo, amparándose en el artículo 29 de la Constitución. La disidencia se ha convertido en delito. Hay cárceles llenas de personas sin juicio. Cualquier salvadoreño puede ser capturado sin ninguna orden judicial. Cientos de personas han muerto bajo custodia del Estado. Hay militares permanentemente en las calles. Al mismo tiempo, vuelven escenas que parecían archivadas: el exilio, callar por miedo y un presidente que busca permanecer en el poder gracias a reformas expresas a la Constitución. Este es el presidente Bukele en una entrevista con un youtuber a finales del año pasado. Pero sí, si yo fuera por mí, yo sigo 10 años más. Pero bueno, sí, claro, pero serían 1,5 más 6 serían 7,5. Si es difícil delegar una dirección de un ministerio, ¿cómo será difícil delegar el país? El 14 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa para otorgar un pago adicional en enero, equivalente al 50% del salario mensual, a trabajadores con ingresos de hasta $1,500. La ley establece que el pago se efectuará entre el 15 y el 25 de enero y que estará libre de descuentos y no podrá ser embargado. Quincena 25 es un nuevo beneficio laboral que consiste en pagar una quincena adicional al año, cada enero, tanto a empleados públicos como privados. En 2026 será obligatorio para el sector público y voluntario para el privado, que deberá implementarlo de manera obligatoria a partir de 2027. A manera de incentivo, el gobierno dijo que las empresas que lo implementen podrán deducir el 100% del monto otorgado del impuesto sobre la renta. La economista Tatiana Marroquín explicó al Faro que hay un problema con ese tipo de incentivos fiscales. La medida hará que las empresas paguen menos impuestos sobre la renta, y si las empresas pagan menos impuestos, el Estado recibe menos dinero que puede usar para desarrollar obras. Para Marroquín, otro problema es la regresividad de la medida. Está diseñada para beneficiar solo a una pequeña parte de la sociedad, a las empresas por la exención de impuestos y a las personas que tienen un trabajo con salario, que son la minoría en el país. En julio de 2025, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que el 66.5% de los salvadoreños realiza trabajo informal. Eso significa que más de la mitad de la población no tiene salario, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni prestaciones como seguro social. Es decir, que una gran parte de la población no se vería beneficiada porque no tiene un patrono al que pueda exigir ese pago. Mientras tanto, las personas que no tienen salario ni pensión serían las más afectadas, porque a juicio de Marroquín, el Estado tendría menos dinero para servicios públicos como salud, educación o ayudas sociales. Las lluvias del sábado 10 de enero provocaron inundaciones en al menos 20 viviendas en Ciudad Marsella, una residencial construida sobre la zona de la lava del volcán de San Salvador, ubicada en San Juan Opico La Libertad, a 42 kilómetros de San Salvador. Ciudad Marsella, que ya suma casi 8,000 viviendas en su primera y segunda etapa, está ubicada en una de las principales zonas de recarga hídrica del Gran San Salvador, el área natural protegida Complejo El Playón. Pese al riesgo ambiental, la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés avaló las construcciones, según constató Focus. El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda confirmaron que los drenajes no estaban finalizados y que la construcción de un muro impidió el paso natural del agua. La ministra Michelle Sol dijo esto en conferencia. Así que queremos ser contundentes al señalar
que la empresa debe hacerse responsable por los daños causados, ya que hemos identificado negligencia de su parte. Vamos a estar supervisando todas y cada una de las acciones del movimiento que va a tener esta empresa. Esta situación puso en peligro la vida de las familias, su patrimonio y sobre todo las expuso en momentos de gran angustia y pánico. Tenemos niños que sufrieron esos momentos, personas con discapacidad que gracias a otros vecinos fueron salvadas sus vidas, pero corrieron el riesgo de haberse quedado ahí ahogadas. La ministra no habló de la responsabilidad estatal. Pocos reveló que la empresa inició la gestión de permisos en 2016 y los obtuvo en 2020. El proyecto supuestamente pasó por los filtros oficiales antes de construirse. En El Salvador, para obtener permisos de tala, construcción y factibilidad de agua, se requiere la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, ANDA y las alcaldías municipales. En 2020, el gobierno y Salazar Romero firmaron un acuerdo para entregar 252 viviendas y reubicar en Ciudad Marsella a las familias afectadas por la tormenta tropical Amanda, tras los deslaves en el caserío Los Conacastes y en las comunidades Los Angelitos 1 y 2 en Nejapa, donde murieron 8 personas. De hecho, el 2020 fue el mejor año para la constructora de Ciudad Marsella. La empresa, que fue fundada en 2016 con $25,000 de capital, mantuvo un crecimiento limitado hasta 2019, cuando su patrimonio alcanzó $1.1 millones. Un año después, la empresa alcanzó un patrimonio de $28.8 millones y 43.1 millones en activos, según reportó la prensa gráfica. En El Faro Audio ya está disponible un episodio especial de Malas Compañías, un podcast conducido por Carlos Dada. Se titula Venezuela después de la invasión y aborda cómo la sociedad venezolana vivió la incursión militar estadounidense del 3 de enero y qué significa este momento para el país. Lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos cuenta la nueva irrupción de Nayib Bukele en la política costarricense. Nayib Bukele viajó el 13 de enero a Costa Rica para presentar a los medios de comunicación el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, una cárcel de máxima seguridad construida en la periferia de la capital, que albergará a 5.100 miembros de bandas de narcotraficantes, según el gobierno costarricense. A 2 semanas de las elecciones generales, Bukele se convirtió en un elemento de la propaganda del gobierno de Rodrigo Chávez, que busca continuidad a través de la candidata presidencial Laura Fernández del partido Pueblo Soberano. Chávez terminará su mandato en mayo. Ha utilizado el proyecto de la cárcel para pedirle a la población que vote por Fernández, la favorita en las encuestas. Costa Rica cerró el 2025 con 900 homicidios, una cifra sin precedentes. Bukele y Chávez optaron por simular la colocación de la primera piedra en la construcción de la cárcel, a pesar de que la obra lleva un 40% de avance, según reportó el diario El País. No se trataba de un acto inaugural, pareció más bien un acto de campaña política. Ante la visita de Bukele, opositores de Chávez intentaron sin éxito impedir el encuentro. Debemos hacer una mención sobre la visita del dictador Bukele, que es un irrespeto para la ciudadanía costarricense. La mentira grande del gobierno es decir que están creando una megacárcel. Semerenda mentira también, porque no es una megacárcel, es una sección en la reforma de alta contención. Hay manipulación en toda esta información. Los tribunales costarricenses resolvieron recursos legales y concluyeron que Bukele podía entrar al país si se abstenía de incidir en las elecciones, como lo manda la Constitución. Aunque Bukele midió sus palabras, sí dio a entender que solo con un gobierno similar al de Chávez, él podría seguir respaldando a Costa Rica. Así que de eso se trata el Escudo de las Américas que firmamos en Coatepec, ahí en El Salvador, con el señor presidente. Y estamos seguros, desde antes estábamos trabajando, por supuesto, tenemos un año ya trabajando en esto, pero ahora con más ganas, para poder acompañarlos en este proceso a hacer una Costa Rica segura y pues
Todo lo demás, primero Dios, vendrá por añadidura. Muchas gracias. En su discurso mostró testimonios de salvadoreños víctimas de pandillas y habló de la delincuencia como un cáncer. Por el contrario, no mencionó que usó el CECOT en El Salvador para recibir a cientos de deportados de Estados Unidos y congraciarse así con la administración Trump, y que a cambio Trump ha debilitado en cortes estadounidenses las investigaciones contra las pandillas y sus pactos mafiosos con Bukele. Esta fue la cuarta vez que ambos mandatarios se reunieron. Las mutuas visitas han dejado en evidencia la similitud de ambos gobernantes, al menos desde el punto de vista de la retórica. Es la primera vez que un gobierno latinoamericano decide construir un recinto inspirado en el CECOT. Esto, a pesar de que distintos candidatos y partidos políticos en el continente han usado a Bukele como instrumento de sus propias campañas. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue escrito con reportes de Ramiro Guevara y editado por Gabriel Labrador. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.